Bueno, es una pregunta que tiene diferentes situaciones a analizar. Evidentemente, el rendimiento emocional del jugador, es decir, el nivel de actitud que muestra, el nivel de ímpetu en cuanto al juego es importantísimo, ¿no? Eso va a hacer que recupere más, ¿vale? Que pueda estar en menos tiempo en la situación de juego que debe estar, bien, y evidentemente todos sabemos que el coco en el deporte es importantísimo, ¿no? Un ejemplo claro podría ser Rafa Nadal, que aparte de ser un súper tenista, evidentemente todo el tema de rendimiento emocional bien hace que rinda muy por encima de sus cualidades técnicas, ¿no? Bien, en el fútbol evidentemente pasa lo mismo. Un jugador muy motivado bien tiene más rendimiento, ¿vale? Pues ya que está más activado, el estar más activado implica que evidentemente pues hace las cosas a una velocidad diferente, ¿bien? Y hacer las cosas a una velocidad superior en fútbol siempre, evidentemente que sean buenas decisiones, siempre es más positivo. Claro, tenemos la segunda vía, que es la vía ostras, si le debemos dar más importancia al rendimiento emocional o al rendimiento técnico-táctico en el partido. Evidentemente, contra más técnica tenga un jugador, ¿vale? Contra más y mejor se adapte tácticamente y entienda mejor las situaciones del juego y el juego en sí, evidentemente da un valor añadido. Es decir, hay muchos entrenadores que invocan hacia un rendimiento más emocional y son menos especialistas en el tema técnico-táctico. Bien, yo lo que invoco, o aquí lo que invocamos desde Fútbol Lab, es que el rendimiento emocional del jugador, la activación del jugador tiene que ser evidentemente la adecuada y estar por encima de la situación real de ese propio partido de competición, y evidentemente necesitamos que ese jugador tenga el nivel técnico y táctico para poder competir en esa categoría. Sí que es verdad, bien, que a efectos de igualdad, bien, siempre el entrenador preferirá un jugador que sea más activo, ¿vale? O con más rendimiento emocional en el campo, bien, por su capacidad de liderazgo principalmente, que una situación en la que solo sea un jugador técnico-táctico, ¿no? Conocemos todos muchísimos jugadores con un nivel alto en cuanto a la técnica y aspectos tácticos, y evidentemente muchos no pueden jugar pues porque la activación en el partido no llega al nivel necesario emocional para que pueda estar compitiendo en esa categoría, ¿no? O sea que es evidente que los ritmos, es evidente que la velocidad a la que va el juego son importantes, y ahí los aspectos emocionales del jugador pues son básicos, ¿no? Bien, la historia está en encontrar el equilibrio entre la situación de rendimiento psicológico y emotivo del jugador y evidentemente el nivel que pueda tener en los diferentes aspectos futbolísticos. Por lo tanto, se trata de un equilibrio. No podemos dar una respuesta definitiva y orientarnos hacia un lado o otro, puesto que dependemos también de saber cuál es el nivel de la competición, cuál es el nivel técnico-táctico del jugador y evidentemente cómo mejora en cuanto al rendimiento emocional.